El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para, pues hoy hablar acerca de los neandertales. Lo vamos a hacer con Rubén, que además, pues recientemente ha estado tocando el tema. Como ya sabéis, los neandertales, el Homo neanderthalensis es una especie, digamos, anterior, que en realidad convivió con el ser humano, el Homo sapiens, durante bastantes miles de años. Concretamente entre el 230.000 y el 40.000 es el momento en los que se desarrolló este Homo neanderthalensis. Decir también que se desarrolló en no solo Europa, no solo África, Europa, sino que en todos los continentes. También lo tenemos en Oriente y en Asia Central. La verdad es que es una especie interesante porque, insisto, convive con el Homo sapiens y pues vemos desde mestizaje hasta verdaderas guerras encarnizadas por la sustitución de una u otra especie. Hoy, a día de hoy, sabemos que, pues dentro de esa supervivencia ganó el Homo sapiens y pues viene Rubén un día más a comentarnos pues un poquito más acerca de este Homo sapiens. ¿Qué tal, ¿Qué Rubén? tal? Muy buenas, Javi. Encantado, como siempre, Pues ¿no?, de compartir estos minutos o lo que nos ocupe. Y más de hablar de un tema que a mí me parece súper interesante, el tema de los neandertales, ¿no?, porque la verdad nos toca muy de cerca. No obstante, los últimos pobladores de esta especie extinta, digamos que estuvieron en la península ibérica como su última zona, ¿no?, lo que llamaban, lo que incluso la historiografía llamó el Serengeti, una especie de final climático, porque uno de los problemas que tuvieron, como ahora explicaremos, fueron los cambios climáticos, mucho calor, mucho frío, no se adaptaron bien. Pero sí, es muy interesante para mí. Además, es un tema que este año he estudiado bastante, con lo cual, encantado. la verdad es que no hemos tratado casi nunca la prehistoria, y digo casi nunca porque sí que es verdad que hablamos concretamente de la prehistoria en ese mítico programa de hace, más de un año y pico, sobre el cómic Cosmita. Cómic que, por cierto, sorteamos en nuestras redes sociales y que tuvo bastante buena acogida. Un cómic muy interesante en el que se habla de, en este caso era un Homo sapiens que tenía una discapacidad, concretamente auditiva, y que, pues nos mostraba un poco la vida de la tribu y en torno a Cosmita, que era el personaje principal, ¿no? Este niño que, pues que no podía oír y que sin embargo seguía siendo tremendamente útil para su poblado, ¿no? La primera pregunta que se me viene a la cabeza es que al final la diferencia entre las especies radica sobre todo en las mandíbulas. Sabéis que cuantos más molares y cuantos más incisivos tiene pues una mandíbula, al final digamos que se determina, esto digamos es determinante para saber qué es lo que comían. También, por supuesto, la capacidad craneal. Mi primera pregunta es un poco qué características físicas tenía el Homo neanderthalensis respecto a, por ejemplo, el Homo sapiens, porque la verdad que eran bastante diferentes. Sí, de hecho, pues fíjate, como has comentado, convivieron unos cuantos miles de años. Hoy en día, el hecho de las diferencias físicas que existen entre ambas especies descarta que el Homo sapiens provenga del Homo neanderthalensis o los neandertales. Eso está totalmente descartado. Sí, es verdad que tienen cosas en común y, por tanto, está claro que provienen de antepasados comunes. Pues sí, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. Es la capacidad craneal. La capacidad craneal la tenían superior al sapiens. Es decir, prácticamente, sí, yo no estoy seguro, pero casi que el neandertal es el que más capacidad craneal tiene de todos los homínidos, con lo cual es una cosa bastante curiosa, porque no van a desarrollar la misma capacidad, sobre todo el mismo desarrollo simbólico, que es el que empieza a desarrollar más con el tema de enterramientos, con el tema de rituales, etcétera, con el tema de arte también, porque es muy pequeño la simbología artística que tienen los neandertales, pero la tienen. Pero la capacidad craneal, por ejemplo, es una característica. Eran más bajitos, bastante más bajitos, pero curiosamente, fíjate que los neandertales provienen
el Heidelbergensis, que es justo el anterior, digamos que se neandertaliza, ¿vale? A lo largo de bastantes miles de años, pero sin embargo era más alto, de media. O sea, que digamos que el neandertal es una especie entre dos especies, entre los Homo heidelbergensis y el Homo sapiens, es una especie bastante más bajita, es una cosa bastante curiosa. Tenía cosas parecidas a los sapiens, por ejemplo, la columna la tenía muy similar, aunque eran más robustos, tenían los huesos sobre todo los huesos más anchos y eran más musculosos. Eso pudo ser otro problema también, porque si tienes más musculatura necesitas más alimento para poder desarrollar y para poder moverte. Entonces, claro, en el momento en que tienes un problema o tienes, mejor dicho, tienes que compartir el hábitat con otra especie, pues puedes tener un problema de salir perdiendo, ¿no? Por ejemplo, también tenían el gen del habla, que es una cosa curiosa, ¿no? Es decir, el FOXP2 e incluso la posición de la garganta se estima que podían tener un lenguaje articulado. Esto es importante, fue de luego crucial con el Homo sapiens por la sencilla razón de que podían transmitir la cultura y los conocimientos y, por tanto, una de las características fundamentales del sapiens. Y también probablemente una de las características de que pudo adquirir ciertas, sobre todo en etapas intermedias, culturales intermedias, pudo adquirir ciertas capacidades del sapiens también. Es decir, pudo, gracias pues, a la transmisión cultural que le pudo transmitir el Homo sapiens. Pero sí, es otra de las cosas que podemos destacar. Yo creo que es una de las cosas importantes que a lo mejor deberíamos comentar es que es la primera especie que apareció en Europa. Es decir, el Homo sapiens y el resto de los homínidos tienen su origen en África, ¿no? Bueno, luego hubo alguna especie, ¿no?, cuyo derivado se produjo fuera, pero básicamente se producen todas en África. Esta no. Es decir, hay evidencias, evidentemente se extendió fuera, incluso al norte de África, ¿no?, a la zona de Marruecos, desarrollaron algún tipo de culturas, pero eso, el origen está en Europa, ¿no? Y eso también lo hace bastante más característica que el resto. Podemos comentar también, por ejemplo, de qué viene, porque el tema de los nombres, bueno, el tema de la prehistoria, normalmente siempre los nombres de las culturas o nombre suele ser el primer yacimiento que se encuentra, ¿no? Que no tiene por qué ser el más importante, de hecho, habitualmente no lo es. Bueno, pues esto exactamente es la misma razón. Es decir, el nombre de neandertal es porque los primeros restos que se descubrieron de los neandertales fueron en el Valle de Neander, que está en Alemania, en Düsseldorf, allí a mediados del siglo XIX, y desde entonces pues ahí le pusieron, al principio hubo dudas de qué tipo de especie, claro, siempre que aparece una especie nueva, normalmente se suele asociar de primeras a otra, hasta que se dan cuenta que no tiene nada que ver o tiene características demasiado diferentes para ser catalogada como tal. Podemos hablar también un poco del tema de la cronología. Como ya hemos indicado, se desarrolla a partir del Homo heidelbergensis, y digamos que a partir este homínido más o menos llega a la zona europea alrededor de hace 600.000 años, que no son pocos, y se estima aproximadamente que hace como unos 400.000 años se produce hacer cambios en esta especie, lo que los expertos llaman una neandertalización, es decir, progresivamente va cambiando y se transformará. Dicen que, según estiman los expertos, aproximadamente en el 127.000, hace 127.000 años ya era una especie independiente el neandertal, más o menos. Estamos hablando que el Homo neandertal duró más o menos, o tuvo una duración de unos 100.000 años. Más o menos se estima que se extinguió por el 28.000, con lo cual entre el 127 y 128 hasta el 28.000, pues son los 100.000 años más o menos que duró esta especie. Y considerando que el Homo sapiens llega a Europa aproximadamente entre el 40 y el 50.000, pues tenemos ese periodo de unos 15.000 años que compartieron hábitat aquí en Europa. De hecho, bueno, es interesante también que más o menos la época de bueno, pues de mayor apogeo, digamos, que sería también en torno a esos 100.000, ¿no?, que has hablado. De hecho, en realidad lo que es la población en sí es bastante pequeña. O sea, hay que decir que la demografía de estos neandertales es bastante pequeña, y se estima que a lo mejor unos 7.000, 10.000 individuos en todo el continente europeo. Es decir, que es bastante
digamos, complicado, ¿no? Porque al final es eso, o sea, digamos, una especie que desde luego es cuanto menos poco poblada y o sea que puebla poco, vaya, y lo hace también entre otras cosas por su físico. De hecho, dentro de las diferencias entre los, digamos, en su lucha, ¿no? Contra los sapiens, es interesante porque algunos investigadores lo que comentan es que como al sapiens es un poquito más pequeñito y sobre todo no tiene esa capacidad, digamos, física que sí que tenían, por ejemplo, el Heidelbergensis también es, que es la, digamos, la, como has comentado antes, la especie anterior, es básicamente eh, una especie que es impresionante en términos de musculatura también. Sí. Y por eso, entre otras cosas, también se extingue. Pero bueno, el caso es que, como siempre, me voy por las ramas, porque al final esto es un podcast y yo soy muy pesado y Rubén lo sabe, joder, ¿qué le voy a decir? Pero bueno, el tema es que, como al final el Homo sapiens es más pequeñito, digamos que también puede manejar mejor la lanza, el arco, y digamos que no es tan fuerte a nivel militar, por así decirlo, con la lanza, digamos, sino que es más de proyectil y por tanto es quizá lo que marca la diferencia, ¿no? También, entre otras cosas, el hecho de que fueran pocos y que el sapiens al final es una especie que, entre otras cosas, es todo lo contrario a nivel demográfico a lo que era el neandertal, esa diferencia numérica también pudo marcar la diferencia final, ¿no? Digamos, con el lomo neandertalensis. Hombre, sin duda. Es decir, el principal problema, yo creo que el principal problema, ahora haremos una lista un poco, porque claro, hay que indicar que no fue una desaparición traumática, es decir, no fue de un día para otro, es decir, no se puede hablar que los sapiens masacraron a los neandertales, no porque no se han encontrado grandes fosas de mucho, no, es decir, se considera que la desaparición de los neandertales fue multicausal, por eso solo podemos hablar de teorías. Para mí, mi principal teoría, la teoría más, digamos, que en la que más yo puedo poner énfasis es el tema reproductor, que es el que has comentado. ¿Por qué eran tan pocos? Principal problema es que tienen un problema reproductivo muy grande, tienen una reproducción mucho más lenta que el sapiens. La tasa de reproducción era lentísima y por eso, y luego tenían, claro, el hecho de tener poca tasa de reproducción, de ser poblaciones muy pequeñas, claro, vienen los problemas de consanguinidad. Es decir, la endogamia habitual, aunque bueno, se han encontrado evidencias, curiosamente, de intercambio de mujeres entre grupos de neandertales, es decir, que tenían claro que tenían un problema de consanguinidad, una cosa que me parece a mí sorprendente, pero por lo menos las teorías indican que tenían conocimiento del problema. Pero claro, es decir, eso pudo ser un problema letal. Cuando son pocos y van quedando aislados, que quedaron finalmente aislados aquí en la península ibérica, pues uno de los problemas, desde luego, fue la diminuta población que era frente a una población que iba en aumento como los sapiens. Así que, Sí, pero, desde pero luego hay que pensar que la historia y también el desarrollo del ser humano en sí es, sin duda alguna, bueno, pues multicausal. O sea, quiero decir, es como cuando te comentan, no, la caída del Imperio Romano y la gente te dice las invasiones bárbaras y tú dices, sí, pero no. Y todo es un sí, pero no. Realmente la conversión al cristianismo fue determinante en la caída del Imperio Romano. Diría que no, por sí sola. Tampoco lo fueron las invasiones bárbaras. Es más, tampoco lo fue la quiebra de la economía basada en el esclavismo. Lo que pasa que si juntas todo eso en un buen cóctel, al final se va a la mierda cualquier imperio. Es exacto. dicho muy, digamos, de manera muy vulgar, pero bueno, ya que somos nosotros quienes moderamos, nos lo podemos permitir. No, Pero es es verdad. que es así. El mito de hablando de eso, es que el mito de las invasiones bárbaras, que hubo invasiones bárbaras, claro, pero en los últimos tiempos del imperio movilizaron los mayores números de soldados, con lo cual cuando algo está por caer, tiene que caer, ¿no? Y me imagino que los neandertales, los pobres, hace 28.000 años estaban por caer y no tuvieron mucha opción. Por cierto, un tema muy curioso que yo creo que debemos recomendar aquí, que es una película de la de Busca del Fuego, que bueno, la verdad es que en el Busca del Fuego salen un totum revolutum de especies que, en fin, que es también para analizar porque mezcla churras comerinas, pero bueno, el protagonista, que es un neandertal clarísimo,
ahí podemos ver las características típicas que tiene un neandertal en la cara. Que, si tú ves, hay muchas imágenes en internet de la diferencia entre un sapiens y un neandertal. Son bastante nítidas, no solo ya por la musculatura, por el cuerpo, sino por la cara, por el cráneo. Sobre todo las cuencas que tenemos encima de los ojos, ¿no? Lo que llaman lo que es el torus supraorbital, lo tienen súper exagerado. Es decir, encima de los ojos tienen digamos, las cuencas muy salidas, eso es muy típico de neandertal. Y en la película sale además es un actor que ha hecho otras películas, bastante famoso. Y yo creo que es así, es decir, que debe tener bastante más del 3% que dicen, no 3-4% que tenemos todos en neandertal. Igual él tiene un poco más porque es realmente increíble. Y una cosa curiosa que tienen es que no tienen mentón. El mentón lo tienen metido hacia adentro. Nosotros lo tenemos hacia afuera y ellos lo tienen metido hacia adentro, igual que la frente. Nosotros la frente la tenemos, tiende a ser más o menos vertical. La tienen como hacia atrás. A decir, lo que llaman huidiza. Bueno, de hecho hay que decir también que es interesante porque esto de lo de el torus supraciliar, por ejemplo, es algo que además el desarrollo de o sea, igual que por ejemplo hemos dicho que digamos la cantidad de incisivos y la cantidad de molares determina el desarrollo, es que esto en concreto, las características faciales y esta característica en concreto es bastante característica, porque de hecho el anterior, que es el Heidelbergensis, también lo tenía. O sea, quiero decir que al final o sea, que el ser humano se diferencia en esto concretamente, bueno, en esto y en otras muchas cosas, pero estas, digamos que respecto a las características físicas sería una de las, digamos, cosas desde luego determinantes. La verdad es que yo tengo que decir, perdóname que te corte, que tengo que decir que me pareció muy interesante cuando, digamos, en clase dimos básicamente el tema bueno, pues del desarrollo de la digamos, con Alfredo Mederos, un señor al que yo quiero mucho. Él no lo sabe, pero le quiero mucho porque me consiguió mis primeras prácticas, concretamente, y estuve excavando en unas trincheras. Pero bueno, en cualquier caso, el tema es que este señor cuando nos lo mostraba decía, es que esto, el mentón, los que has comentado, el torus supraciliar y todo esto al final era algo determinante. Sí, es que el sapiens es diferente a todos. Es decir, el neandertal era mucho más parecido al Heidelbergensis o al Erectus que al sapiens. Es decir, el sapiens morfológicamente dio un salto tremendo, diferente a todos los demás. Es decir, evidentemente, luego todo el tema de cómo interpretó el simbolismo, cómo desarrollaron el arte, etcétera, pues evidentemente tendría algo que ver, eso ninguna duda. Otras características que se me ha olvidado comentaros también es que había gran parte de la población de los neandertales, o había un porcentaje elevado de pelirrojos. Es muy curioso. De hecho, es habitual en los museos, cuando ponen alguna figura o alguna imagen de neandertal, muchas veces lo ponen de pelirrojo. Es bastante curioso, ¿no? Los pelirrojos, y también se han detectado cosas curiosas, ¿no? Como que los había intolerantes a la lactosa, tenían la percepción del gusto amargo. Es decir, son este tipo de cosas que descubren analizando los huesos y tal, y bueno, en fin, son cosas curiosas. Bueno, un poco yendo en línea de lo que comentabas, hay que destacar que, bueno, para empezar, que el propio, digamos que respecto a lo que es la conducta y lo que son los alimentos, por ejemplo, llevan a cabo caza, digamos, mayor. También es verdad que el Heidelbergensis ya lo hacía y el propio el Sapiens también, pero bueno, en este caso es interesante porque son grandes cazadores. Sí, bueno, hay diferentes formas de verlo. Es decir, históricamente sí se pensaba que eran grandes cazadores. De hecho, es habitual ver las imágenes de los neandertales rodeando un mamut, etcétera. Es decir, las últimas tendencias historiográficas hablan un poco más de mito, es decir, haber idealizado mucho al neandertal como un cazador. Es decir, cazaba, pues cazaría, pero se le considera incluso más un oportunista. Es decir, actualmente se le considera más que vivían pues, de lo que podían directamente. Es decir, por ejemplo, su principal subsistencia era la carne, a veces también tomaban vegetales, no era lo principal, pero evidentemente realizaban mucho carroñeo también. Es decir, ¿eran grandes cazadores? No es lo más destacable que ahora mismo, según las nuevas teorías, no es lo más destacable del neandertal, pese a que se le suele pintar
con esas imágenes, con esas lanzas, bueno, algunas veces incluso, bueno, es que hay veces que vemos imágenes por ahí o dibujos que son muy chulos, pero bueno, a veces salen más antiguos, evidentemente, con un bifaz en la punta, o a tirar con un bifaz. Con lo que tardaban en hacerlo, ¿tú te crees que vas? Es decir, no hay ciertas cosas en los dibujos que tenemos que tener un poco de cuidado, pero se estima más que era, es decir, que la idea del Nerdental súper cazador fue muy idealizada, sobre todo en los años 60, los años 70, y ahora, pues bueno, un poco se duda un poco de esta opción. Es decir, el principal problema del Nerdental era la subsistencia del día a día, con lo cual incluso se han encontrado restos de canibalismo, lo que llaman el canibalismo gastronómico. ¿Por qué? Pues, y no porque fueran caníbales de por sí. Se estima probablemente que simplemente pues, que cuando tienes hambre pues, y alguien se muere, pues hay que aprovecharlo. Sí, claro, todo se aprovecha como el cerdo. Exacto. En cualquier caso, es muy interesante porque esto justo te iba a preguntar acerca de ello, porque respecto a este canibalismo, ¿qué es lo que se sabe? Quiero decir, porque hay especies en la península ibérica que habían sido, vamos, caníbales y que se las conoce por ello, quiero decir, que al final, pues bueno, es un poco... sí que he visto que hay, digamos, evidencias de canibalismo en cuevas tan interesantes en el norte de España como la del Sidrón. O Sí, en Francia como exacto. las de Combe Grenal. Pero bueno, me parece destacable. No sé si nos puedes contar algo sobre eso. Sí, es muy... Es decir, simplemente es que han descubierto en yacimientos algunos huesos que estaban descarnados, es decir, que tenían restos de haber utilizado algún tipo de herramienta lítica para rebañar lo que es la zona de carne. En ese momento tú te das cuenta, claro, es decir, si te muere alguien, pues lo puedes... Es decir, enterraban, es decir, no tenía ningún simbolismo con ni rito funerario, simplemente los tiraban y ahí se quedaban. Es decir, te vas, es decir, si tú te lo quieres comer, pues lo que tienes que hacer es quitarle la carne. Pues es lo que se ha descubierto en algunos huesos. Es lo que ha dado pie a pensar que evidentemente utilizaban este tipo de alimenta, más que nada por plena subsistencia. Es decir, y más en los últimos momentos que estuvieron, pues tendrían bastante más problemas para encontrar alimento, con lo cual prácticamente cualquier cosa les valía. Más que nada es eso. Sí. Pero es verdad que ha habido otras especies que también se han descubierto canibalismo. Es decir, en Atapuerca se han descubierto muchos huesos de otras especies que también hacían estas prácticas, y es simplemente por subsistencias, es por lógica. Es decir, si tienes hambre, tienes hambre. Es decir, que es que no... De hecho, bueno, también respecto a la delimitación, digamos, de esas poblaciones, es interesante porque puedes ver, bueno, yacimientos en Alemania o en Bélgica, alguno en Irán, Irak, Israel, bueno, en Israel hay unos cuantos, pero es muy interesante porque entre Francia, España e Italia se llevan la palma, es decir, la mayor parte de, digamos, de estos yacimientos se han encontrado en zonas bueno, pues que son de la zona, son de lo que es la Europa eh, occidental, o sea, quiero decir que es así, que bueno, pues se establecieron en esta zona. Sí que es verdad que hay algún yacimiento en Rumanía, como Suvalyuk, o en Rusia, como las cuevas de Denisova, que son súper famosas, pero, pero es interesante. Sí, de hecho, digamos que lo que hubo fue el poblamiento, fue yendo de camino desde las zonas estas, porque los Balcanes también había, incluso en el Mar Negro, la zona del Mar Negro, fueron desplazándose. Es decir, cuando primero empezaron a perder esas poblaciones de por allí, luego las de Italia, y luego en la zona de Francia que has comentado, que bastantes yacimientos, fueron bajando y se quedaron reducidos a la península ibérica. Es decir, fueron desplazados y prácticamente aislados y condenados a la extinción, porque no tenían, es decir, cuando te quedas reducido a un pequeño lugar, mala pinta, la verdad. No, me imagino, no lo pensarían así, pero Claro, es así. ese aislamiento, digamos, que es tan progresivo que al final uno se acaba, digamos, Fue eso, letal. sí, sí, no, desde luego, desde luego. Y bueno, pues un poco Podemos de hablar un tema. poco de la cultura, si quieres, podemos hablar un poquito. Sí, de hecho es muy interesante porque respecto a la cultura tenemos la cultura musteriense, que es Exacto. de las más importantes de respecto a los neandertales. Bueno, en el nacimiento de Le Moustier, en Francia. Exacto, la cultura musteriense, que es digamos que es la típica que se les asocia a los neandertales. Es la cultura más habitual del Paleolítico Medio en Europa.
Eh, Luego hay una cultura intermedia entre el Paleolítico medio y el Paleolítico superior, que es la cultura chatelperroniense, que ahí es lo que comentaba antes, que ahí se le asocia también al sapiens y también al neandertal. Es decir, ahí es donde compartieron un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Esa transmisión cultural que adaptó de los sapiens. Entonces, y evidentemente las herramientas líticas eran más desarrolladas, aunque yo me acuerdo que tenía un profesor que no le gustaba que habláramos de más desarrollo en una herramienta lítica, no le gustaba esa palabra, ni más evolucionada, simplemente que tenía el proceso de trabajado era mayor, básicamente, ¿no? Pero sí es bastante... La verdad es que la cultura está asociada al neandertal con respecto a las culturas anteriores y echamos la vista, por ejemplo, al paleolítico inicial, pues estamos hablando de herramientas, lo que llaman la cultura de las lascas. Es decir, ya no estamos hablando de los bifaces, que era una herramienta enorme, que de un solo, normalmente utilizaban un solo núcleo y le daban forma. De aquí, pues con el desarrollo de las lascas, pues era mucho más fácil hacer más herramientas, en teoría en menos tiempo. Y bueno, el tema que podemos comentar simplemente, porque estos son temas técnicos que tampoco merece mucho la pena, era la famosa técnica de Levallois. Había otras, era la habitual, la técnica de Levallois, que para que podáis haceros una idea, era simplemente coger lo que es un núcleo, le daban golpes alrededor del núcleo y luego le daban un golpe fuerte y salía una especie de lasca pequeñita con forma, como un mini bifaz, pero era plano por un lado, a veces incluso plano por los dos. Y bueno, ese tipo de herramientas, la verdad es que las herramientas a lo largo de no solo del paleolítico inferior, sino del medio y luego el superior, es que van a hacerse más pequeñas. Cada vez son más pequeñas y se van utilizando para más cosas. Claro, lo que hemos comentado antes, ¿un bifaz para qué servía? Bueno, servía para muchas cosas, pero, por ejemplo, un bifaz no lo puedes poner en la punta de una lanza, ni lo puedes poner, por ejemplo, luego más adelante cuando se utilicen los arcos o se utilicen las lanzadoras, ¿no? Sin embargo, luego incluso luego llegaremos al microletismo, que eso ya es la última etapa antes del neolítico, ¿no? Pero bueno, estamos, digamos, etapas intermedias del Paleolítico medio y la cultura musteriense es la típica. Es decir, si hablamos de cultura musteriense, hablamos de neandertal, sí o sí. Y bueno, no sé si hay algún tema que querías apuntar, porque yo estaba pensando en... Bueno, hemos hablado antes de que hemos hecho un programa con la gente de, bueno, pues de esta prehistoria, ¿no? El cómic de Cosmita, pero ¿qué, digamos, qué importancia tiene la prehistoria en nuestra sociedad a día de hoy? Quiero decir, quizá no es tan famosa como la Segunda Guerra Mundial o yo qué sé, la reconquista de la península ibérica por parte de los reinos cristianos allí durante 800 años, pero desde luego sí que hay algunas producciones. No sé qué opinión te merece a ti esto. Ahora comentaremos algunas. Hombre, no hay muchas, la verdad es que, y las que hay, hombre, se han hecho recientemente algunas, como hace 1.000.000 de años, creo que se llama, que es un poco, en fin, muy más fantásticas que realmente las que se hacían antes. Bueno, también es verdad que si cogemos la de Raquel Welch, pues es un poco, es decir, son películas de entonces. Quizá la de En busca del fuego, yo creo que es la que más se puede acercar. Hace poco vi, por ejemplo, que creo que no sé si está en Prime, la de Otzi, el famoso, que es ya del Neolítico, ¿no? Ese que se encontró prácticamente intacto porque se había caído a una cima nevada y se había congelado. Sí, Y bueno, de pues, hecho, Otzi es muy interesante también en términos de lo que se ha encontrado. O sea, gracias a que o sea, vamos a pensarlo bien. Gracias a que este señor se subió porque lo encontraron en la zona de los Alpes. por ahí sí. Si no recuerdo mal, sí. Bueno, Otzi él es como la típica, el típico, digamos, yacimiento que te revoluciona absolutamente todo. Ese señor que murió entre terribles sufrimientos, porque la verdad es que murió entre terribles sufrimientos, su vida ha tenido muchísimo sentido, principalmente porque gracias a él y a su terrible muerte sabemos muchísimo de hasta qué comió Es increíble. digamos, noche o lo último que ingirió antes de fallecer. Y es muy interesante porque sí que es verdad que sobre ellos incluso se han hecho películas y tal, pero yo, la verdad que, sabéis que con la literatura tenemos ahí estamos enamorados de la literatura. Y hay una serie de libros que en concreto es el del clan del oso cavernario,
que es muy interesante. Y es un libro que, por cierto, es de Ediciones B, que siempre es una vieja confiable para mí. Sabéis que también colaboramos con ellos muchas veces. Y es muy interesante porque este trata sobre, digamos, la adopción de una niña cromañón por un clan neandertal. O sea que concretamente habla sobre la especie a la que estamos tratando hoy. Es muy interesante, desde luego, sí. También había, la Porque, verdad es que las pelis, yo creo que las pelis de la prehistoria, y sin yo ser, por supuesto, ningún experto en la prehistoria, como podéis apreciar por el resto de podcasts que hacemos, sí que es verdad que creo que le faltan cositas. O sea, yo creo que también, o sea, yo entiendo por una parte la problemática de mostrar una historia increíble dentro de lo que viene siendo el desarrollo humano, porque en sí el desarrollo humano ya es increíble, pero meter una historia entre eso es complicado y lo es mucho más que, por ejemplo, hacerlo sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que quizá nos da más juego, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad que se están haciendo cositas interesantes. Tenemos a Isaac Asimov, que tiene un libro que se llama El Niño Feo, y luego, pues, por ejemplo, bueno, tenemos un montonazo de libros de, bueno, pues de realmente de esto, del clan del oso cavernario, que se llama, está dentro de una serie de libros, que son un huevo además, sobre los hijos de la tierra, de Abuel. Y la verdad que, ya digo, yo creo que le hace falta un poquito de, digamos, de tratamiento en el cine. Pero bueno, entendemos también que es problemático. es complicado, sí, porque hoy cómo van las películas. eh, pues, Sinceramente yo, hombre, el tema de Hostia es bastante reciente, ¿no? La película esta, pero no es fácil porque el desarrollar una historia, claro, si te pones a hacer una historia, son historias mudas o con sonidos prácticamente guturales, es decir, con sonidos que no vamos a entender. De hecho, la película de Ozzy, por ejemplo, que ya es del Neolítico, estamos hablando de hace 5 o 6 mil años aproximadamente, o 5 o 6 mil años antes de Cristo, no recuerdo en qué está encasillada la película, pero no hablan. O sea, no hay transmisión. No. Entonces, claro, eso hace la película mucho más lenta. Yo Dentro creo de que que la de Otzi. Yo creo que ahí tienes trabajo, porque, bueno, como ya sabéis, Rubén tiene el blog de Claqueta de la Historia, que habla, lógicamente, como bien dice el título, de cine, y, hostia, esto de la prehistoria podría ser muy interesante. Yo te dejo ahí trabajo para unos artículos. Sí, sí, yo tengo pendiente hacer uno. Bueno, el otro día comenté un poco solamente sobre la de En Busca del Fuego en mi sección de errores históricos, hablando un poco de que, bueno, es que hablar de En Busca del Fuego con neandertales es como, como un poco raro, ¿no? Es decir, En Busca del Fuego, es decir, la domesticación del fuego lo habían logrado mucho tiempo anterior. Pero tengo pendiente, por ejemplo, analizar un poco todas las especies que aparece que se ven en la película, por ejemplo, ¿no? Todas las especies, que son muchas y no tienen ninguna conexión, porque al principio salen especies muy, muy antiguas y luego salen, de eso la chica, porque hay un protagonista que es el neandertal y la chica es sapiens pura, o sea, es sapiens pura. O sea, entonces, no guarda mucha relación en algunos, pero sí me gustaría, tengo pendiente hablar sobre esa película en concreto, sobre la de Otzi. Abre un día una recomendación que hice sobre esa película y sí, la verdad es que ya te he comentado que a mí este año me he centrado bastante en tema de prehistoria por el tema de la universidad y a mí me ha gustado bastante, no tenía mucho, no era un tema que me gustara, es decir, no tenía mucha yo, sin embargo cuando te pones a ver un poco ciertas cosas que es el origen de todo, es Hmm. decir, cosas que a lo mejor no te puedes imaginar, ¿no? Algo como por ejemplo que utilicen una piedra o un núcleo o una herramienta lítica y que tarden tantos miles de años en utilizarla por los dos lados. Es decir, los famosos, el modo 1 y el modo 2, ¿no? De las herramientas de las primeras fases del Paleolítico. Es decir, ese tipo de cosas, claro, ahora dices, joder, puede ser que no le den la vuelta. Digo, pues hombre, no es tan raro, ¿no? ¿Desde cuánto se llevan usando las maletas? ¿Cuántos siglos, no? Se llevan usando maletas. ¿Y cuándo le pusieron ruedas? Hace bien poco, ¿eh? Es decir, hay ciertas cosas que parecen evidentes, pero que necesitan muchos años para ellas. O sea que... Sí, de hecho, bueno, yo creo que al final esos cambios son graduales y desde luego son bastante, digamos, complicados, ¿no? Sobre todo dice, bueno, lo de las maletas al final es ¿por qué les han puesto ruedas? Principalmente porque a día de hoy las aceras y, por ejemplo, los aeropuertos, las estaciones de tren tienen unos suelos lisos, ¿no? Pero
porque se ha dado las condiciones. Si no, ya te digo yo que no tenían digamos, ruedas. Lo mismo digo con las lascas. Si no se dan las condiciones, no se da la necesidad. Al final el ser humano es pragmático. O sea, bueno, cualquier especie de homínida. Y entonces, pues en cuanto lo tuvieron que, digamos, utilizar, pues comenzaron a hacerlo, ¿no? En cualquier caso, de todos modos, es interesante porque yo creo que la prehistoria al final es un periodo que, concretamente a mí, en la universidad, me pareció un coñazo increíble. También es verdad que es un coñazo increíble hasta que te pones, digamos, a ver un poco todos estos yacimientos, pues como por ejemplo el de Otzi, o mismamente el de Denisova, o otros tantos que, digamos, Atapuerca es increíble. De hecho, si tenéis la oportunidad, podéis ir a... Además, este tema es muy interesante porque está tratado, el tema del Neandertal en convivencia con el Sapiens, en el Museo de Burgos. El Museo de Burgos, digamos, hablando, bueno, el museo, digamos, sobre Atapuerca, que está de la en evolución Burgos, humana. es muy interesante. Sí, justo. Lo que pasa es que como tiene toda la planta abajo de Atapuerca, al final casi todo se basa en eso, pero bueno, es muy interesante por lo que comento, que tiene unas secciones increíbles y, siendo sincero, está todo muy bien explicado y muy guay. Y ese tipo de proyectos son los que yo creo que hacen que la gente se acerque a un periodo que quizá no es tan reconocido, ¿no?, por sí mismo. Es que no somos conscientes, yo creo, de lo que significa Atapuerca. O sea, el yacimiento de Atapuerca es que es único, es que no hay otro yacimiento en ninguna parte. Es decir, la cantidad y diversidad de fósiles que se han encontrado, por casualidad, como todos sabemos, ¿no?, que fue por la construcción del ferrocarril, que tiene Atapuerca, aparte que tiene especies únicas. Sí. El famoso SP o también el antecesor, pero el SP, que todavía no le han puesto nombre. Es decir, no se ha encontrado, es decir, no es ninguna especie conocida y no se ha encontrado en ningún lado. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en la cima de los huesos está el 80% de todos los registros del Pleistoceno medio que existen en el mundo. O sea, el 80% de todo lo que se ha encontrado, de todos los registros humanos de homínidos, están en Atapuerca, el 80%. O sea, es una barbaridad lo que se ha encontrado ahí. Y ojo, lo que queda por ver, porque prácticamente un día estuve escuchando una entrevista con el director y no sé si hablaba que había para excavar hasta el 2050 por lo menos. La verdad es que, a ver, también es verdad que lo bueno que tiene Atapuerca es que es un yacimiento único. Es único porque al final, si tú, digamos, ves la estructura del propio yacimiento, es estupendo. O sea, ahí han caído desde animales hasta cualquier bicho que se despistara, más luego los que tiraban, porque al final no dejaba de ser un sitio, digamos, también como ritual. Entonces es interesante y la verdad que vale mucho la pena. Pero bueno, lo de ritual ya no sé. Eso ya... Porque sí se encontró un bifaz ahí, por lo visto. Sí, bueno, Excalibur. Hay muchas teorías. Tú lo tienes más reciente que yo. Bueno, yo estuve en Burgos hace poco, tampoco... Y además ya digo, mola un montón. Además tienen... O sea, esto lo voy a decir que es una puta chorrada, porque es que eso es así. Pero tienen... Que a mí me sorprendió muchísimo. Yo empecé a ver cables por todas partes. Y tenían la estructura del cerebro humano. Y digamos que esos cables, como estaban... La corriente estaba en movimiento. Y era la hostia el hecho de que tú veías el cerebro. Y tú veías el cerebro y cómo, digamos, se movía todo en torno a los pensamientos. Y por cada parte que tenía, digamos, un color, ibas viendo, pues, por ejemplo, las diferentes zonas del cerebro y cómo se articulaban los pensamientos en torno a esas zonas, ¿no? Y es interesante, o sea, los pensamientos, bueno, los pensamientos, los movimientos, digamos, del cerebro, ¿no? Y me pareció muy curioso también. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que podríamos plantearnos, y a mí esto me parece muy interesante, yo te lo voy a dejar aquí porque además creo que esto, a mí es que ese tema me mola, ese quiero hacerlo contigo. El hombre de las flores, ¿cómo lo ves? ¿El hombre de las flores? ¿No sabes quién es el hombre de las flores? No. Joder, macho, eso es un suspenso en prehistoria reciente. Bueno, miento, Bueno, sí, no, ¿qué coño? En prehistoria reciente. ¿No sabes quién es el hombre de las flores? El hombre de las flores no es un hombre que tenía flores, sino que es que le llamaba, o sea, es una especie que está en una isla del
Pacífico Ah, y sí, que sí, le sí, llamaban sí, el sí. Hobbit porque medía 1,40 Es y es una verdad. especie que por lo visto es una especie de derivación Única. del Homo sapiens que solo Es se verdad. da en esa isla y Es es verdad, verdad. increíble porque parece Sí. ser que debieron de sobrevivir como hasta el 5.000 o 4.000 o 10.000 o una cosa así y, y su desarrollo es muy corto, pero también es único porque solo está en esa isla. Es increíble y se sabe muchísimo sobre ellos. Qué curioso. Sí, sí, ahora que lo dices, sí me recuerdo, de verdad. Sí, En una isla te por tiene ahí. que sonar, si no te suena por el Hombre de las Flores, te Eh, sonará por lo de los hobbits, porque eh, además eso es eh. súper conocido. Pues yo lo dejo por aquí, haremos si quieres algún día algún programa sobre ello. De hecho, es más, sobre la prehistoria estaría Sí, muy bien hablar, porque también nosotros al final nos acabamos caracterizando porque hablamos de muchos temas que quizá no son tan mainstream. De hecho, es más, cosas como la Segunda Guerra... Es verdad que la Guerra Civil la he tratado yo mucho, pero bueno, por necesidad, principalmente porque es de lo que yo había trabajado. Pero nosotros de la Segunda Guerra Mundial no hemos hablado. Pues vamos a hablar de la prehistoria, que a mí me parece interesante. sí. Si te parece, podemos hablar. Mira, hay un tema que seguro que le va a gustar a la gente, porque es un tema dentro de la prehistoria, que es el megalitismo, por ejemplo, ¿no? Es un tema, es un tema muy de aquí, ¿no? Porque es un tema de la vertiente atlántica, es decir, que prácticamente megalitos en el centro de Europa no hubo. Es decir, este tipo de construcciones hubo en la península ibérica, bueno, también no solo en la zona atlántica, también en Baleares, en la vertiente atlántica de Francia y en las Islas Británicas prácticamente, y en el norte de Europa. Es decir, es una cosa, digamos, muy de por aquí y es una cosa muy curiosa, yo creo, ¿no? De hecho, tenemos megalitos bastante por aquí. En España hay bastantes megalitos, algunos bastante espectaculares y, bueno, puede ser una cosa que la que podemos hablar, por ejemplo, un día, ¿no? La función que tenía y pues, es que cuidado, que es que son las primeras construcciones de la historia, construcciones como tal, arquitectónica, digamos, que tenía ya su grupo de trabajo y sus obreros y tal, ¿no? En fin, es Bueno, una cosa curiosa. pues podríamos hablar de ello. Pero bueno, lo haremos en otro episodio, que llevamos 40 Sí. minutillos. Así Vamos a que... terminar, para terminar, que no hemos hablado, si te parece, de las causas de la desaparición, las posibles Ah, sí, causas. claro, por Te supuesto. digo que yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo, como ya hemos comentado, se estima que era causal y multicausal, es decir, que había varias causas. Vamos a decir por lo menos las 4 que se estiman que pueden ser las más. Una de ellas es la que ya hemos comentado, ¿no? El problema reproductivo, tasa lenta, grupos pequeños, consanguinidad, endogamia y problemas al final, pues que pudo ser fatal. Otro de las causas, evidentemente, directa es la llegada del Homo sapiens o del sapiens, el hombre, el que se llama hombre anatómicamente moderno, que llega más o menos alrededor de, como hemos comentado, hace 50.000 años con el Cromañón, ¿no? Que fueron las primeras poblaciones. Aunque bueno, se sabe a día de hoy, cierto, que no fueron exterminados, es decir, que no hubo una desaparición brusca, con lo cual hubo hibridación, hubo contacto, incluso transferencia, como ya hemos comentado, ¿no? Con el chat del perroniense, hubo transferencia de cultura, con lo cual, bueno, pero también es verdad que le desplazaron un poco en cuanto a la subsistencia, en cuanto a la lucha por los recursos, sí que pudo ser el problema, el alimento, ¿no? Como ya sería el tercer punto. Es decir, la mayor, como ya hemos comentado antes, ¿no? Muy musculados, pues tenían mayor necesidad calórica, con lo cual necesitaban mayor ingesta. Entonces, si tienen encima que luchar por la comida con los sapiens, pues eso pudo ser incluso la necesidad que les llevó al canibalismo gastronómico. Y por último, vamos a comentar el tema del clima, ¿no? No el clima en sí, sino los cambios. ¿Por qué? Porque sabemos que el Neandertal había vivido en el norte de Europa, en temperaturas muy gélidas, con lo cual no era un problema de adaptarse al frío. El problema fundamental es que en el Pleistoceno superior, es decir, en la última fase del Pleistoceno, que es donde vive el Neandertal, hubo muchos cambios climáticos, hubo muchos, es decir, alternancia de periodos glaciales con otros de calentamiento muy brusco. Entonces, eso pudo ser una de las circunstancias que le pudo afectar dentro de las muchas que hemos comentado y que nunca sabremos, ¿no? Es decir, ¿y por qué llegan aquí a la península ibérica? Lo que hemos comentado antes, ¿no? Fue un refugio, lo que algunos especialistas han llamado el Serengeti mediterráneo porque era como su zona, digamos, de refugio climático, donde pues pasaron las últimas poblaciones en los últimos tiempos. Entonces, bueno, eso yo creo que son las cuatro principales razones, dentro de que hasta que no se demuestre lo contrario, no lo sabemos. Pues nada, con esto yo creo que nos quedamos.
Creo que ha sido un programa muy interesante. Ya hemos dejado ahí algunos planteamientos. Si alguno nos quiere dejar en los comentarios, bueno, pues su idea, bueno, sobre todo qué le ha parecido el podcast. Y también, por supuesto, sobre, bueno, pues alguna ideita, alguna cosa que queráis que tratemos, que siempre nos viene muy bien. En iVoox, por ejemplo. También, y bueno, pues ya podéis seguirnos en Spotify, podéis seguirnos en Apple Podcast, en Google Podcast y bueno, pues también, como digo, en iVoox, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, Rubén. Hablaremos más Gracias. sobre esto. Y, y bueno, yo creo que nos toca, cambiaremos. El próximo programa que hagamos tú y yo creo que va a ser sobre otra cosa totalmente diferente. Que tú y yo hemos hablado, pero que no lo vamos a desvelar para que la gente se quede como diciendo, "Joder, ¿qué tema van a...?". No sé si se quedará alguien, pero seguro que sí. Seguro, seguro. Así que nada, chaito. Venga, hasta luego.